La princesa Sara permanecía de pie en la fría sala metálica de la nave velar, sintiendo una profunda vergüenza. Los médicos habían terminado sus pruebas hacía 3 días, pero ella ya sabía lo que dirían. Lo mismo que todos los médicos le habían repetido durante los últimos 5 años. Estaba rota, era inútil, una princesa que jamás podría dar nada a su pueblo. Justo cuando la puerta se abrió y el comandante Vex entró, su rostro reflejaba el mismo disgusto que todos mostraban al mirarla. Tras él, 2 guardias ni siquiera intentaron ocultar su desprecio. Sara había sido respetada en el pasado, ahora solo era un problema que resolver. El consejo ha tomado su decisión, dijo Vex con una voz que sonaba casi complacida. Te enviarán a los humanos como regalo diplomático. Han estado solicitando un intercambio cultural y hemos decidido darles exactamente lo que se merecen. Sara sintió que el corazón se le encogía aún más. Sabía que aquello no tenía nada que ver con la diplomacia. Se trataba de deshacerse de ella de una forma que divirtiera al consejo. Los humanos eran criaturas primitivas que apenas comprendían su propia biología. ¿Qué podrían hacer con una velar que ni siquiera podía cumplir su función biológica más básica? ¿Qué asentamiento humano?, preguntó en voz baja. Un lugar llamado New Haven. Allí hay un científico llamado Alex Carter que estudia formas de vida alienígenas. Ha estado solicitando especímenes y voluntarios para su investigación. Al consejo le pareció divertido enviarle a nuestra miembro de la realeza más eficaz. Las palabras la golpearon como puñetazos, pero Sara mantuvo la compostura. Hacía mucho que había aprendido a no mostrar emociones frente a su gente. Lo veían como otra señal de debilidad. 2 semanas después, se encontró en el hangar de New Haven, Colonia. El lugar era más pequeño de lo que esperaba y estaba impregnado de los extraños olores químicos que acompañaban a los humanos a todas partes. La gravedad era menor que en casa, lo que la hizo sentir mareada y desequilibrada. El doctor Alex Carter tampoco era como lo había imaginado. La mayoría de los humanos que había visto en grabaciones diplomáticas eran hombres mayores, canosos y de semblante serio. Carter parecía joven para ser humano, con cabello castaño que parecía tener vida propia y ojos verdes que reflejaban una curiosidad genuina en lugar de la fría mirada calculadora a la que estaba acostumbrada. Princesa Sara, dijo, e intentó torpemente el saludo tradicional de los velardos. Bienvenida a New Haven. Espero que su viaje no haya sido demasiado difícil. Ella estudió su rostro en busca de señales de burla o disgusto, pero no encontró ninguna. Parecía genuinamente complacido de conocerla, algo que no había visto en años en ningún otro miembro de su especie. Gracias, doctora Carter. Estoy aquí por cortesía del Consejo Velar para lo que necesiten. Algo en su tono debió de alertarlo, pues su expresión se tornó más seria. Espero que sepa que está aquí como nuestra invitada, no como un espécimen. El mensaje del consejo fue bastante formal, pero quiero que se sienta bienvenida. Sara casi sonrió ante eso. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan bienvenida. Carter la condujo por los pasillos principales de la colonia y se sorprendió de lo limpio y organizado que estaba todo. Los humanos parecían enorgullecerse de su pequeño asentamiento, a pesar de sus evidentes limitaciones. La gente que pasaba la miraba con curiosidad, pero no con miedo ni odio. Sus aposentos están en la sección residencial, explicó Carter mientras caminaban. Pensé que preferiría la privacidad de las habitaciones de invitados en el edificio administrativo. Si necesita algo, mi laboratorio está a solo 2 secciones de distancia. La habitación que le mostró era sencilla pero cómoda, con vistas a las cúpulas agrícolas de la colonia. Había esperado algo más parecido a una celda, pero aquello se sentía casi como un verdadero hogar. Sé que esto debe ser difícil para ti, dijo Carter al verla mirando hacia las cúpulas. Estar tan lejos de tu gente y de todo lo que te resulta familiar. Si hay algo que pueda hacer para que tu estancia sea más cómoda, por favor, dímelo. Sara volvió a observarlo. O este humano era muy bueno ocultando sus verdaderos sentimientos o realmente se preocupaba por su bienestar. Ambas posibilidades parecían igual de extrañas. ¿Por qué solicitaste un voluntario velar?, preguntó ella. El rostro de Carter se iluminó con un entusiasmo que parecía completamente genuino. Tu gente ha resuelto problemas biológicos con los que nosotros aún luchamos. Tu tecnología médica está siglos por delante de la nuestra. Espero que, trabajando juntos,
Podamos aprender cosas que ninguna de nuestras especies podría descubrir por sí sola. ¿Y si no puedo ayudarte? ¿Y si no soy lo que esperabas? Parecía genuinamente confundido por la pregunta. Entonces encontraremos otra solución. La ciencia se trata de hacer preguntas y encontrar respuestas. A veces las respuestas no son las que esperábamos, pero aún así son valiosas. Esa noche, Sarah se recostó en su nueva cama y pensó en las palabras de Carter. En 5 años, nadie de su propia especie le había sugerido que aún pudiera tener valor. Todos se habían centrado en lo que no podía hacer, en lugar de en lo que sí podía aportar. A la mañana siguiente, Carter le mostró su laboratorio. Estaba lleno de equipos que ella reconocía y algunos dispositivos completamente desconocidos para ella. Le explicó sus proyectos actuales con el mismo entusiasmo que había visto el día anterior. He estado estudiando las diferencias entre las estructuras humanas y celulares, dijo mientras le mostraba unas diapositivas bajo el microscopio. Parece que tu gente ha encontrado maneras de dirigir procesos biológicos que apenas podemos detectar. Sarah miró las diapositivas e inmediatamente vio varios errores en su análisis. Por primera vez en años, se sintió útil. Tu interpretación es correcta, pero te faltan varios factores clave. ¿Puedo mostrarte? Carter le entregó los controles sin dudarlo. Mientras ajustaba la configuración y señalaba las estructuras que él había pasado por alto, vio una genuina emoción en sus ojos. No emoción por su estatus ni por su potencial reproductivo, sino emoción por el conocimiento que podía compartir. Esto es increíble, dijo él mientras ella explicaba los mecanismos celulares que su equipo, por ser demasiado primitivo, no había podido detectar correctamente. Puedes ver cosas en estas muestras que nuestras mejores computadoras pasan completamente desapercibidas. Es educación básica para mi gente, dijo ella en voz baja. Básica para ti tal vez, pero revolucionaria para nosotros. ¿Estarías dispuesto a trabajar conmigo en algunos de estos proyectos? Me refiero a como socio, no como sujeto de prueba. Sarah sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. Tal vez existía un lugar en el universo donde su valor no estaba determinado por su capacidad de reproducirse. Quizás había quienes podían ver el valor en su mente en lugar de solo la decepción en su cuerpo. Eso me gustaría mucho. Doctor Carter. Alex, dijo con una sonrisa. Si vamos a ser socios en la investigación, deberías llamarme Alex. Por primera vez desde su diagnóstico, Sarah le devolvió la sonrisa. Habían pasado 3 semanas desde que Sarah llegó a New Haven y se encontró deseando que llegara cada día al laboratorio de Alex. El trabajo era desafiante y gratificante de maneras que había olvidado que eran posibles. Y lo que era más importante, Alex la trataba como a una colega, no como a una princesa desamparada o una carga diplomática. Tu análisis celular nos ayudó a resolver un problema en el que llevábamos trabajando 2 años, dijo Alex mientras revisaba los últimos resultados. El rendimiento de los cultivos en el domo 3 hectáreas ha aumentado un 30% desde que aplicamos tus sugerencias sobre la absorción de nutrientes. Sarah sintió una cálida satisfacción al oír sus palabras. Contribuir a algo útil era una sensación que había echado mucho de menos. Los métodos agrícolas humanos son más intuitivos que los nuestros. Trabajan con procesos naturales en lugar de intentar controlarlo todo. El Dr. Morgan cree que deberíamos publicar estos hallazgos, continuó Alex. Dice que los científicos agrícolas de la Tierra estarían muy interesados en nuestra colaboración. La doctora Lisa Morgan era la colega más cercana de Alex y la jefa médica de la colonia. Desde el principio, había sido educada pero cautelosa con Sarah. A diferencia de Alex, parecía comprender las implicaciones políticas de su trabajo conjunto. ¿Qué opinas de eso?, preguntó Alex al notar la vacilación de Sarah. Publicar nuestro trabajo atraería la atención de nuestros gobiernos. ¿Estás preparada para ese tipo de escrutinio? Alex dejó su tableta y la miró fijamente. Sarah, ¿qué te dijeron exactamente los tuyos sobre por qué te enviaron aquí? Había estado temiendo esta conversación, pero Alex merecía honestidad. Me dijeron que me enviaban como regalo diplomático. Lo que no dijeron fue que se trataba de una broma, una forma de avergonzarme a mí y a tu gente enviándote algo roto e inútil. El rostro de Alex reflejaba ira, pero Sarah supo que no iba dirigida a ella. Te enviaron aquí porque te consideraban inútil. Soy infértil. Alex, eso me hace peor que inútil.
Me convierte en un callejón sin salida genético que desperdicia recursos que podrían destinarse a miembros productivos de la sociedad. Es la cosa más ridícula que he oído en mi vida, dijo Alex con vehemencia. Tu inteligencia y conocimiento ya han ayudado a resolver problemas que beneficiarán a miles de personas. ¿Cómo puede ser eso inútil? Sara sonrió a pesar del doloroso tema. Piensas diferente a mi gente. Para Beltar, todo se reduce a la reproducción y la herencia genética. Una mujer que no puede tener hijos no tiene valor, independientemente de sus otras habilidades. Entonces tu gente es idiota, dijo Alex sin rodeos. Las palabras la dejaron atónita. Nadie la había defendido nunca del juicio de su propia sociedad. Alex, no lo entiendes. Me han examinado las mentes médicas más brillantes de mi especie. Soy físicamente incapaz de reproducirme. ¿Alguna vez has deseado tener hijos? Preguntó con suavidad. La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca me permitieron desearlos. Desde niña, me dijeron que mi deber era engendrar herederos para el imperio. Cuando demostré ser incapaz de hacerlo, la pregunta de qué quería dejó de importarme. Alex guardó silencio un largo rato. ¿Puedo preguntarte algo personal? ¿Cómo funciona exactamente la reproducción? Me refiero a más allá de la mecánica biológica básica. Sara sintió que se le calentaban las mejillas de vergüenza, pero la curiosidad científica de Alex parecía genuina. Es más complejo de lo que tu especie cree. La compatibilidad física es solo el primer requisito. También debe haber una profunda sincronización mental y emocional entre los miembros de la pareja. ¿Qué tipo de sincronización? Nuestros cerebros deben alcanzar un estado de armonía durante el proceso reproductivo. Ambos miembros de la pareja deben estar completamente abiertos el uno al otro, mental y emocionalmente. Es algo que no se puede forzar ni fingir. Alex se inclinó hacia adelante con creciente entusiasmo. Eso es fascinante. Entonces, se necesita tanto compatibilidad física como psicológica. Compatibilidad. Sí, pero encontrar tal compatibilidad es raro incluso entre parejas vinculadas. La mayoría de las parejas Beltar requieren múltiples intentos durante muchos años antes de lograr una sincronización exitosa. ¿Y con cuántas parejas potenciales te hicieron pruebas tus médicos? 47 en los últimos 5 años. Todas elegidas por su óptima compatibilidad genética. Ninguna logró siquiera una sincronización básica conmigo. Alex guardó silencio durante tanto tiempo que Sara empezó a preocuparse de haber dicho algo inapropiado. Finalmente, la miró con una expresión que no pudo descifrar. Sara, ¿y si el problema no fuera tu biología, sino el sistema en sí? ¿Y si el hecho de verte obligada a intentar reproducirte con desconocidos hiciera imposible la sincronización? ¿Qué quieres decir? Dijiste que el proceso requiere una apertura mental y emocional completa. ¿Cómo podrías lograr eso con alguien a quien apenas conoces y con quien no elegiste estar? Nunca se le había ocurrido, pero la compatibilidad genética es esencial para una descendencia sana. En la Tierra, hemos aprendido que la diversidad genética suele ser más importante que la perfección genética. Algunas de nuestras poblaciones más sanas provienen de orígenes mixtos, en lugar de una cría cuidadosamente seleccionada. Sara lo miró fijamente mientras las implicaciones comenzaban a formarse en su mente. ¿Está sugiriendo? ¿Y si el método de reproducción de mi gente estuviera impidiendo una reproducción exitosa? Sugiero que tal vez no seas tú quien esté mal. Tal vez el sistema esté fallando. Esa noche, Sara se sentó en sus aposentos pensando en las palabras de Alex. Todo lo que le habían enseñado sobre reproducción y responsabilidad genética se basaba en la suposición de que su sistema era perfecto. Pero ¿y si no lo era? Pensó en sus interacciones con Alex durante las últimas semanas. Trabajar juntos había creado una armonía mental que nunca antes había experimentado. Parecían entenderse casi antes de que se expresaran las ideas. Sus mentes funcionaban juntas de una manera que se sentía natural y sin esfuerzo. Al día siguiente, volvió a sacar el tema mientras analizaban la genética de las plantas. Alex, ayer sugeriste que la conexión emocional podría ser más importante para la reproducción que la compatibilidad genética. Creo que podría ser. Los humanos hemos descubierto que los fuertes lazos emocionales entre los padres suelen producir hijos más sanos y exitosos, independientemente de sus antecedentes genéticos. Pero los humanos no necesitamos sincronización consciente para reproducirnos. No,
pero hemos aprendido que el estrés emocional puede impedir la concepción, mientras que la armonía emocional puede favorecerla. Quizá tu especie tomó ese proceso natural y lo complejizó. ¿Crees que la evolución desarrolló requisitos más sofisticados para la reproducción? Creo que tu gente pudo haber desarrollado el sistema que garantiza que solo las parejas verdaderamente unidas puedan reproducirse. Pero entonces tu sociedad empezó a intentar controlar el proceso en lugar de dejar que ocurriera de forma natural. Sara se imaginó cómo sería intentar reproducirse con alguien a quien realmente quisiera, en lugar de con un desconocido. Genéticamente compatible. La idea era a la vez aterradora y emocionante. Alex, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Alguna vez has estado unida a alguien? Románticamente, me refiero. El rostro de Alex palideció ligeramente. Estuve comprometida una vez de vuelta en la Tierra, pero ella decidió que seguirme a las colonias fronterizas no era la vida que deseaba. Lo siento. Al final, todo salió bien. No éramos compatibles en lo que realmente importa. ¿En qué consiste eso? Curiosidad intelectual, disposición a correr riesgos, la capacidad de encontrar alegría en el descubrimiento en lugar de conformarse con lo familiar. Sara se dio cuenta de que poseía todas esas cualidades. Es más, había encontrado a alguien que las compartía con ella. Por primera vez en su vida, experimentaba el tipo de conexión que su especie afirmaba necesaria para la reproducción. La idea era maravillosa y aterradora a la vez, porque Alex era humana y cualquier conexión de ese tipo debería ser imposible entre sus especies. El administrador de la colonia, Jack Sullivan, recibió otro mensaje del Imperio Beltar esa mañana y su semblante se ensombreció al leerlo. Los alienígenas exigían cada vez más informes sobre su princesa. Querían actualizaciones detalladas sobre su salud, sus actividades y, sobre todo, sus interacciones con el personal de la colonia. Están haciendo preguntas muy específicas sobre la rutina diaria de la princesa Ara. Se lo comentó al Dr. Morgan durante la reunión semanal del personal. No parece tanto preocupación por su bienestar, sino más bien que estén esperando a que algo salga mal. El Dr. Morgan asintió con gesto sombrío. He estado siguiendo la situación con el Dr. Carter. Su colaboración ha sido extraordinariamente exitosa, pero me preocupan las implicaciones políticas. ¿Qué clase de implicaciones? Pasan casi todo el tiempo juntos. Jack en el laboratorio, en las comidas, paseando por los domos agrícolas. Los demás colonos empiezan a verlos como pareja. Sullivan se frotó las sienes. ¿Están saliendo? No creo que ninguno de los dos se dé cuenta todavía, pero sí, la forma en que se miran, cómo se complementan al hablar, cómo parecen estar perfectamente sincronizados durante sus investigaciones. Nunca había visto a Alex tan concentrado y lleno de energía. Y la princesa Sara es como una persona completamente distinta a la que llegó hace 2 meses. Ahora sonríe. Ríe. Parece genuinamente feliz por primera vez desde que la conozco. Sullivan comprendió las preocupaciones del Dr. Morgan. El romance entre especies ya era bastante complicado sin añadir la política real y las tensiones diplomáticas. ¿Has hablado con Alex sobre esto? Lo intenté, pero insiste en que solo son compañeros de investigación. O me miente o se miente a sí mismo. Esa tarde, Sullivan decidió observar la situación de primera mano. Encontró a Alex y Sara en el laboratorio principal trabajando en algún tipo de análisis celular. Lo que vio le hizo comprender de inmediato las preocupaciones del Dr. Morgan. Se movían con una coordinación inconsciente, como compañeros que llevaban años trabajando juntos en lugar de meses. Cuando Sara necesitaba algún equipo, Alex ya lo tenía listo antes de que ella se lo pidiera. Cuando Alex necesitaba ver desde su perspectiva, Sara cambiaba de posición sin que se lo pidieran. Más reveladores eran los pequeños momentos entre tareas, la forma en que la mano de Alex se demoraba en su hombro cuando se inclinaba para revisar su trabajo, la manera en que los ojos de Sara lo seguían cuando se movía por el laboratorio, las conversaciones en voz baja que se interrumpían al notar su presencia. El administrador Sullivan dijo con evidente culpa, estábamos terminando el análisis de proteínas para el proyecto agrícola. ¿Cómo va? Mejor de lo que esperábamos, respondió Sara con entusiasmo. Las teorías de Alex sobre aplicaciones botánicas entre especies están demostrando ser sorprendentemente precisas. Sullivan observó a Alex orgulloso de sus elogios y comprendió que el Dr. Morgan tenía razón. Estos dos se estaban enamorando, lo admitieran o no.
Esa noche los llamó a su oficina para lo que esperaba fuera una amable llamada a la realidad. Se sentaron juntos en el pequeño sofá frente a su escritorio y él notó la naturalidad con la que se colocaban cerca el uno del otro. Quería hablar sobre su colaboración en la investigación, comenzó con cautela. Los resultados han sido impresionantes, pero me preocupan algunas de las implicaciones más amplias. ¿Qué clase de implicaciones?, preguntó Alex. El Imperio Beltar está haciendo preguntas cada vez más específicas sobre las actividades de la princesa Sara. Parecen particularmente interesados en sus interacciones con el personal de la colonia. La expresión de Sara se tornó cautelosa. ¿Qué clase de preguntas? Quieren saber con quién pasa el tiempo, cuál es su rutina diaria, si ha formado algún vínculo personal. Alex y Sara intercambiaron una mirada que confirmó las sospechas de Sullivan. Definitivamente eran más que compañeros de investigación, pero no estaban listos para admitirlo ni siquiera ante sí mismos. Administrador Sullivan, dijo Sara en voz baja, debo decirle que mi gente me envió aquí como una forma de exilio. Esperan que fracase en todo lo que intente porque me consideran genéticamente defectuosa. ¿Defectuosa en qué sentido? Soy infértil para la sociedad. Eso me hace inútil. Me enviaron aquí como una broma diplomática, esperando que los humanos no supieran qué hacer con una princesa alienígena defectuosa. Sullivan sintió ira por ella, pero mantuvo la calma. Lo que has logrado aquí sugiere que su evaluación fue completamente errónea. Alex me ha ayudado a comprenderlo, dijo Sara, y la mirada que le dirigió fue tan tierna que Sullivan tuvo que reprimir un suspiro. El problema es que tu gente está vigilando esta situación muy de cerca. Si perciben que han formado vínculos románticos, podrían verlo como un fracaso. Eso perjudicaría a ambas especies. Alex se enderezó en su silla. ¿Sugieres que Sara y yo no podemos ser amigos por cuestiones políticas? Sugiero que ambos reflexionen detenidamente sobre las consecuencias de la relación que están desarrollando. Tras su partida, Sullivan se sentó en su oficina, preguntándose qué debía hacer. La colonia era lo suficientemente pequeña como para que pronto todos se enteraran de la creciente cercanía entre Alex y Sara. La noticia llegaría tarde o temprano al Imperio Beltar, y no tenía ni idea de cómo reaccionarían. 3 días después, sus preocupaciones se confirmaron. Alex y Sara trabajaban hasta tarde en el laboratorio cuando su último experimento arrojó resultados inesperados. Estaban probando la interacción entre las estructuras celulares humanas y velares cuando sucedió algo extraordinario. Alex, mira esto, exclamó Sara emocionada desde su puesto de trabajo. La compatibilidad celular es mucho más alto de lo que habíamos previsto. Se colocó detrás de su silla y se inclinó para ver los datos en su pantalla. Sus rostros estaban a centímetros de distancia mientras estudiaban las lecturas juntos. Ambos respiraban con dificultad, emocionados por su descubrimiento. Esto sugiere que lo humano y la biología podrían ser más compatibles de lo que nadie creía, dijo Alex en voz baja. Mucho más compatibles, asintió Sara con la misma voz suave. Se miraron al mismo tiempo, y de repente el descubrimiento científico pasó a un segundo plano ante la comprensión de lo cerca que estaban. Alex extendió la mano para tocarle la cara y Sara se apoyó en su mano. Sara, susurró. Lo sé, respondió ella. Esto es imposible. Quizás a veces suceden cosas imposibles. La besó, entonces ella lo besó con una intensidad desesperada. 2 meses de creciente atracción y conexión emocional culminaron en ese momento de perfecta comprensión entre ellos. Lo que no sabían era que su sincronización emocional y física había activado algo en la biología de Sara que había permanecido latente durante toda su vida. La profunda conexión que su especie requería para la reproducción finalmente estaba presente y su cuerpo respondió en consecuencia. La doctora Morgan los encontró a la mañana siguiente todavía en el laboratorio. Pero ya no estaban trabajando en su experimento. Estaban sentados juntos en el suelo, hablando en voz baja y tomados de la mano como adolescentes que acababan de descubrir el amor. Alex, dijo con severidad. Tenemos que hablar. Pero cuando la miraron, vio algo en sus rostros que hizo que su enojo se desvaneciera. Parecían 2 personas que finalmente habían encontrado algo que habían estado buscando toda su vida. Sé que esto complica las cosas, dijo Alex. Pero no puedo fingir que lo que siento por Sara es solo respeto profesional. Y no puedo volver a una vida donde mi único valor esté determinado por mi capacidad reproductiva. Sara añadió, Alex me ve como una persona completa,
no solo como un recipiente fallido para la transmisión genética. La doctora Morgan se dio cuenta de que intentar separarlos ahora sería cruel y probablemente imposible. Juntos habían encontrado algo raro y precioso. La cuestión era si el universo les permitiría conservarlo. La doctora Morgan pasó el escáner médico a Sarah por tercera vez esa mañana y los resultados seguían siendo los mismos. Volvió a mirar las lecturas, esperando haber cometido algún error, pero los datos eran inequívocos. La princesa Sarah del Imperio Beltar estaba embarazada. Esto es imposible, murmuró Morgan mientras comprobaba la calibración del escáner. Las diferencias biológicas entre vuestras especies deberían hacer esto completamente imposible. Sarah estaba sentada en la camilla, sujetando la mano de Alex, con la misma expresión de asombro que sentía Morgan. Habían acudido a una revisión médica rutinaria después de que Sarah mencionara sentirse inusualmente cansada. Ninguno de los dos se esperaba esto. ¿Estás segura?, preguntó Alex en voz baja. He repetido todas las pruebas. Los patrones de desarrollo celular son distintos a todo lo que he visto, pero sin duda hay una forma de vida creciendo en el sistema reproductivo de Sarah. Sarah se llevó la mano libre al vientre con asombro. Siento algo diferente. Una especie de calidez y energía que antes no sentía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alex. Según la etapa de desarrollo, diría que unas 3 semanas. Justo cuando ustedes dos lograron su avance en la investigación de compatibilidad celular. Alex y Sarah se miraron con una comprensión cada vez más profunda. Su conexión emocional y física había desencadenado de alguna manera el proceso reproductivo que la propia especie de Sarah no había podido lograr. Necesitamos contactar a expertos médicos en la Tierra inmediatamente, dijo Morgan mientras tomaba notas. Esto va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre biología interespecífica. No, dijo Sarah con firmeza. Todavía no. Ambos humanos la miraron sorprendidos. Tenemos que pensarlo bien, continuó. Cuando mi gente se entere de este embarazo, exigirán mi regreso inmediato. Querrán estudiar al niño y probablemente intentarán usarlo con fines políticos. Y el gobierno de la Tierra querrá hacer lo mismo, añadió Alex con tono sombrío. Un niño híbrido humano alienígena sería considerado de un valor incalculable por razones diplomáticas y científicas. Morgan comprendía sus preocupaciones, pero también las implicaciones más amplias. No se puede ocultar un embarazo para siempre, especialmente uno que podría desarrollarse de forma distinta a la humana o a las normas. Lo sé, dijo Sarah, pero quiero tiempo para comprender lo que está sucediendo antes de que nos convirtamos en peones políticos. Esa tarde, el administrador Sullivan recibió una comunicación urgente del Imperio Beltar que le heló la sangre. El comandante Vex apareció en la pantalla con una expresión de furia apenas contenida. Administrador Solomon, hemos estado monitoreando las señales biológicas de su colonia y hemos detectado lecturas anómalas asociadas con nuestra princesa. Sullivan mantuvo el rostro cuidadosamente neutral. ¿Qué tipo de lecturas anómalas? Actividad biológica reproductiva, eso debería ser imposible dada su condición médica. Exigimos un examen médico inmediato de la princesa Sarah por médicos cualificados. La princesa Sarah está aquí como invitada diplomática. Cualquier examen médico requeriría su consentimiento. Es propiedad del Imperio Beltar y se someterá al examen o consideraremos su detención por parte de su colonia un acto de guerra. La comunicación se cortó antes de que Sullivan pudiera responder. Inmediatamente convocó a Alex, Sarah y al Dr. Morgan a una reunión de emergencia. Saben que algo está pasando, les dijo sin rodeos. El comandante Vex exige acceso médico a Sarah y amenaza con acciones militares si nos negamos. ¿Cómo lo saben?, preguntó Alex. Deben haber estado monitoreando sus funciones biológicas a distancia, dijo Morgan. Algún tipo de escaneo médico de largo alcance que detectó el embarazo. Sarah lucía pálida pero decidida. Se llevarán al niño si tienen la oportunidad. En la sociedad velar, un hijo híbrido sería visto como una abominación que debe ser destruida o como un arma que debe ser controlada. El gobierno de la Tierra no será mucho mejor, dijo Sullivan sombríamente. Recibí un mensaje prioritario de la autoridad colonial hace una hora. Van a enviar un equipo de expertos en xenobiología para estudiar su situación. ¿Cuándo llegarán?, preguntó Alex. 3 días. Entonces tendremos 3 días para decidir qué vamos a hacer, dijo Sarah. Al día siguiente surgieron más complicaciones.
Ben Parker, el ingeniero jefe de la colonia, llamó a la puerta del laboratorio de Alex con noticias que agravaron aún más la situación. Alex, hay naves acercándose al sistema. 2. Una es sin duda una nave militar Beltar y la otra parece una nave científica de la Alianza Terrestre. ¿Cuánto falta para que lleguen?, preguntó Alex. La nave Beltar estará aquí en 18 horas. La nave terrestre, unas 6 horas después. Alex encontró a Sara en sus aposentos, mirando fijamente los domos agrícolas. Había permanecido en silencio desde que se enteró de la llegada de las naves. ¿En qué piensas?, preguntó mientras se sentaba a su lado. Pienso en qué tipo de mundo estamos trayendo a una niña. Nuestras dos especies la verán como algo para estudiar o usar, en lugar de amarla. A ella. Sara sonrió por primera vez ese día. Puedo sentir que la conciencia de la niña comienza a formarse. Para mí, ella es femenina, aunque su desarrollo no se ajuste a los estereotipos de género tradicionales de ninguna de nuestras especies. Alex colocó su mano sobre la de ella, sobre su vientre. Pase lo que pase, la protegeremos. ¿Cómo, Alex? Somos dos científicos en una pequeña colonia, bajo la presión de dos gobiernos galácticos. Tenemos algo que no comprenden. Tenemos el vínculo que hizo posible este embarazo. Pueden estudiar nuestra biología y analizar nuestra genética, pero no pueden replicar lo que hemos descubierto juntos. Esa noche, la doctora Morgan hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Al analizar las últimas tomografías de Sara, notó algo sin precedentes en la estructura celular de la niña en desarrollo. Alex, Sara, tienen que ver esto. Los llamó con urgencia a la enfermería. La tomografía mostraba una forma de vida en desarrollo. A diferencia de cualquier cosa descrita en la literatura médica de ambas especies, la niña incorporaba elementos genéticos de ambos padres, pero también desarrollaba sistemas biológicos completamente nuevos. No es solo una híbrida, explicó Morgan con entusiasmo. Está desarrollando capacidades que ni la genética humana ni la Beltar deberían ser capaces de producir. Vías neuronales mejoradas, órganos sensoriales avanzados y lo que parece ser la capacidad de controlar conscientemente las funciones biológicas. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara. Significa que tu hija va a hacer algo completamente nuevo. No humana, notar, sino algo que combina lo mejor de ambas especies y añade innovaciones propias. Alex observó los escáneres con creciente asombro. Ella representa el siguiente paso en la evolución de nuestras dos especies, y por eso mismo ambos gobiernos querrán controlarla, dijo Sara en voz baja. Esa noche, tomaron su decisión. Cuando llegaran las naves, no intentarían huir ni esconderse. En cambio, se enfrentarían a ambos gobiernos juntos y dejarían claro que su hija no pertenecía ni a la Tierra ni al Imperio Beltar. Ella pertenecía al futuro y ellos no permitiría que nadie le arrebatara eso. A la mañana siguiente, Sara despertó sintiéndose diferente. La niña estaba más activa y percibió una especie de conciencia que parecía demasiado avanzada para su edad. Era como si su hija ya se estuviera preparando para los desafíos que le aguardaban. Alex, susurró, creo que sabe lo que se avecina. Él le puso la mano en el vientre y sintió un leve movimiento que parecía casi un saludo. Su hija, tan extraordinaria, se preparaba para cambiar el universo. Ya estuviera el universo preparado para ella o no, la nave de guerra Beltar llegó primero, seguida 6 horas después por la nave de investigación de la Alianza Terrestre. Ambas naves exigieron atracar de inmediato y acceder a la princesa Sara. El administrador Sullivan logró ganar tiempo insistiendo en los protocolos diplomáticos adecuados, lo que todos sabían que la demora no duraría mucho. No podemos permitir que se la lleven, dijo Alex mientras caminaba de un lado a otro por sus aposentos. Cualesquiera que sean sus intenciones, ven a nuestra hija como un espécimen, no como una persona. Sara estaba sorprendentemente tranquila para alguien que se enfrentaba a la presión de dos gobiernos galácticos. Su embarazo había avanzado rápidamente en las últimas semanas, y podía sentir cómo la conciencia de su hija se fortalecía cada día. Alex, va a nacer pronto. Puedo sentir que se está preparando. ¿Cuánto falta? Días, no semanas, y cuando llegue, no estará indefensa como los humanos o los bebés. Ya es más consciente que cualquiera de nuestras especies. Al nacer, la doctora Morgan irrumpió en sus aposentos sin llamar. La delegación Beltar exige acceso médico inmediato a Sara.
Afirman que lleva un embrión contaminado que amenaza la integridad genética de su especie. ¿Y el equipo de la Tierra?, preguntó Alex, quieren estudiar el embarazo como un avance en xenobiología que podría revolucionar las relaciones interespecíficas. Ambos bandos la ven como un objeto, no como una persona, dijo Sarah con tristeza. Hay algo más, continuó Morgan. He estado monitoreando las comunicaciones entre las naves. El Imperio Velar está dividido respecto a esta situación. Aproximadamente la mitad de sus líderes considera el embarazo una abominación, mientras que la otra mitad lo ve como prueba de que su comprensión de la reproducción ha sido fundamentalmente errónea. ¿Qué clase de prueba? Cuando se supo de tu embarazo, Velour, las parejas de todo el imperio comenzaron a cuestionar sus programas de reproducción concertada. De hecho, las tasas de fertilidad empezaron a aumentar, ya que cada vez más parejas rechazaban la compatibilidad genética en favor de la emocional. Alex sintió un atisbo de esperanza. Así que algunos de los tuyos empiezan a comprender que el problema residía en su sistema, no en la biología individual. Sí, pero la facción que considera a nuestra hija una abominación quiere eliminarnos a ambas para evitar una mayor contaminación de sus programas genéticos. Esa tarde, representantes de ambas naves se reunieron en la sala de conferencias principal de la colonia. El comandante Bex encabezaba la delegación, mientras que la doctora Janet Ross representaba los intereses de la Tierra. Ambas partes dejaron claras sus posturas de inmediato. El embrión híbrido representa una contaminación que debe ser contenida, declaró Bex. La princesa Sarah regresará con nosotros para recibir la atención médica adecuada. El embarazo representa una oportunidad sin precedentes para el avance científico, replicó la doctora Ross. La princesa Sarah y el doctor Carter deberían ser trasladados al principal centro de investigación de xenobiología de la Tierra. Alex y Sarah se sentaron juntos frente a ambas delegaciones, con el administrador Sullivan a su lado. Ninguno había hablado aún, pero su presencia conjunta dejaba clara su postura. Princesa Sarah, dijo el comandante Bex con una ira apenas contenida, se someterá a un examen médico y regresará al espacio de inmediato. No, respondió Sarah con calma. Esas simples palabras parecieron impactar a Bex más que cualquier argumento elaborado. Usted es propiedad del Imperio Beltar. No tiene derecho a negarse. Ya no formo parte de su imperio, dijo Sarah. Renuncio a mi ciudadanía y solicito asilo en la colonia New Haven. Dr. Carter, dijo el Dr. Ross con suavidad. Seguramente comprende la importancia científica de esta situación. La Tierra puede proporcionar recursos y protección que esta pequeña colonia no puede igualar. Lo que entendemos, respondió Alex, es que nuestra hija no es un espécimen científico. Es una persona que merece crecer libre de manipulación política. En ese momento, Sarah jadeó y se llevó las manos al vientre. Ya viene. Ambas delegaciones se enzarzaron en discusiones sobre dónde debía tener lugar el parto y qué equipos médicos debían estar presentes. Alex ayudó a Sarah a levantarse y salieron juntos de la sala de conferencias, dejando a los políticos discutiendo entre ellos. La doctora Morgan los recibió en la enfermería y confirmó rápidamente que el parto había comenzado. Esto está ocurriendo mucho más rápido de lo normal para otras especies, dijo mientras preparaba la sala de partos. Lleva días lista, dijo Sarah entre contracciones. Solo estaba esperando el momento adecuado. Ben Parker y Kerry Walsh llegaron para ofrecer apoyo, junto con otros colonos que se habían encariñado con Sarah. Durante su estancia, la pequeña enfermería se llenó de personas que la veían como parte de la familia, no como un activo político. El parto en sí fue diferente a todo lo que la doctora Morgan había presenciado. La niña pareció participar activamente en su propio parto y emergió alerta y consciente de una manera que desafiaba el comportamiento infantil normal. Nova Carter era hermosa de una forma que trascendía las fronteras de las especies. Tenía la elegante estructura ósea de su madre y los expresivos ojos de su padre, pero también rasgos que le pertenecían por completo. Lo más notable era que parecía concentrarse en los rostros y responder a las voces desde el momento en que nació. Es perfecta, susurró Sarah mientras sostenía a su hija por primera vez. Alex tocó la manita de Nova y sintió como ella apretaba su dedo con una fuerza sorprendente. Cuando la miró a los ojos, vio una inteligencia que ya procesaba y comprendía el mundo que la rodeaba. Las delegaciones políticas intentaron entrar por la fuerza en la enfermería, pero encontraron su camino.
Bloqueado por colonos que se negaban a moverse, Van Parker permanecía en la puerta con los brazos cruzados, una expresión que desalentaba la discusión. La niña está sana y sus padres están descansando, anunció. Nadie más los verá hoy. El comandante Bex intentó abrirse paso a empujones, pero se encontró frente a una barrera de humanos decididos que claramente valoraban los lazos personales por encima de la autoridad política. El Dr. Ross intentó un enfoque más diplomático. Solo queremos asegurarnos de que la niña reciba la atención médica adecuada. Ya la recibe, afirmó el Dr. Morgan con firmeza. De médicos que la ven como paciente, no como sujeto de investigación. Esa noche, Alex y Sarah se sentaron juntos a observar a Nova dormir en su cuna especialmente diseñada. La niña se desarrollaba más rápido de lo esperado y ya mostraba indicios de capacidades que ninguna de las especies progenitoras poseía. Ella lo va a cambiar todo, dijo Sarah en voz baja. Ya lo ha hecho, respondió Alex. Mira lo que su existencia ha provocado en nuestros pueblos. Los informes del espacio TAR indicaban que el imperio estaba experimentando una enorme convulsión social, ya que los ciudadanos cuestionaban décadas de política reproductiva. Mientras tanto, la comunidad científica de la Tierra debatía supuestos fundamentales sobre la conciencia y la biología. Las delegaciones no se rendirán. Sarah dijo, no, pero, no pueden obligarnos a ir con ellos. La colonia de Nuevo Refugio ha declarado su independencia tanto de la Tierra como de la autoridad Beltar. Ofrecemos asilo a cualquiera que desee estudiar la cooperación en lugar del control. ¿Funcionará? Tendrá que ser así. Nova representa algo nuevo, y ese algo nuevo merece la oportunidad de crecer sin ser moldeado por los fallos de nuestros viejos sistemas. El administrador Sullivan llamó suavemente a la puerta. Las naves se preparan para partir, informó. Ambas partes se dieron cuenta de que no pueden llevárselas por la fuerza sin provocar un incidente diplomático que les perjudicaría más que beneficiaría. Volverán, dijo Alex. Probablemente, pero para entonces Noah será mayor y más fuerte, y no estará sola. Varias familias de ambas especies ya han solicitado permiso para unirse a nuestra colonia. ¿Qué tipo de familias? ¿Parejas Beltar que quieran intentarlo? Vínculos emocionales en lugar de compatibilidad genética. Científicos humanos más interesados en la cooperación que en la conquista. Personas que ven lo que han creado juntos y quieren formar parte de la construcción de algo mejor. 6 meses después, la colonia de New Haven también había crecido desde una pequeña estación de investigación. Una próspera comunidad de humanos trabajando juntos. Nova se estaba convirtiendo en una niña extraordinaria cuyas habilidades parecían crecer a diario. Podía comunicar ideas complejas antes de poder caminar correctamente. Entendía instintivamente tanto el idioma humano como el idioma Beltar. Y lo más importante, parecía tener una forma natural de. Nova supera las diferencias entre las dos especies de maneras que asombran a los adultos que la rodean. Ella ve conexiones donde nosotros vemos divisiones, observó Sarah mientras veían a Nova jugar con niños de ambas especies. Quizás eso era lo que el universo necesitaba, dijo Alex. Alguien que no supiera que la cooperación entre nuestros pueblos se supone imposible. El Imperio Beltar reformó toda su estructura social en torno a la compatibilidad emocional en lugar del control genético. El gobierno de la Tierra estableció nuevas políticas que promovían la cooperación entre especies por encima de la dominación. Ambos cambios se remontaban a una simple verdad que la existencia de Nova había demostrado. Los mayores descubrimientos del universo no provienen de intentar controlar la vida, sino de tener el valor de dejarla crecer en direcciones inesperadas.